¿Cómo pasa el tiempo? Se cumple un año del comienzo de una ola de protestas antigubernamentales en Venezuela que dejaron 43 muertos, cientos de heridos y más de 1.600 detenidos. Tanto el oficialismo como la oposición realizaron marchas en distintos puntos del país. Este primer aniversario tiene lugar en medio de una crisis económica que afecta al país. El año pasado terminó con una inflación del 63%. El bolívar se depreció aún más. En los comercios ha habido desabastecimiento de productos, mientras el gobierno ha acusado a la oposición de querer derrocarlo. Es cierto, la política y la economía van de la mano, como coinciden muchos expertos, pero hoy trataremos de dejar de lado la política para centrarnos específicamente en la economía, en la falta de dólares, en el sistema de divisas y en la capacidad productiva del país que muchos economistas señalan que se ha ido diezmando. El gobierno ha anunciado un plan económico en enero cuando el presidente Nicolás Maduro se dirigió al país y hasta invocó a Dios para encontrar una salida a la crisis económica que se ha agravado por la fuerte baja en los precios del petróleo. Y esta semana el gobierno anunció el sexto sistema cambiario en 12 años de restricciones al mercado de divisas. Lo analizamos con el politólogo Nickmar Evans, que se encuentra en Caracas y además es miembro de Marea Socialista y se define como un chavista crítico. Gracias, Nickmar, por estar con nosotros. Hoy es un día de recordación en Venezuela, tanto para el gobierno y la oposición, pero quiero que nos enfoquemos, como decía anteriormente, en la situación económica, si te parece. La fuga de capitales en los últimos años ha hecho que haya menos dólares en la economía. El Estado tomó control de gran parte de las finanzas públicas y de la economía, y hoy se produce menos, hay menos dólares. Las empresas, en tanto PDVSA, y en otros lugares. El gasto social que es necesario se ha disparado y ha disparado también la deuda pública. Hay una inflación del 63%, ya lo decíamos, varios tipos de cambios que traen, como consecuencia, restricción a las importaciones. Por eso se ha registrado un desabastecimiento en algunos productos. Todo esto en medio de una fuerte baja del petróleo. ¿Estás de acuerdo con este diagnóstico? Buenas noches. Sí, gracias, José Manuel. Efectivamente, 259.000 millones de dólares de fuga desde el año 1999 hasta hoy, y mientras ha durado el control de cambio han sido 205.000 millones de dólares. El diagnóstico, por supuesto, debe ser de crisis. Aproximadamente el 20-21% de los ingresos que se han generado producto de la renta petrolera han terminado en cuentas en el exterior y han terminado siendo dinero que no ha representado ningún tipo de beneficio, inversión o importación al país. Esto, por supuesto, que es un desangramiento de las arcas de la nación, entre otras cosas, y acompañado con una serie de políticas que han generado una inadecuada concentración de propiedades y de control por parte del Estado, en lugar de generar un control obrero, un control alternativo, un control de los trabajadores y delimitar claramente el sector privado en sus funciones, pues ha generado lamentablemente una importante deformación que tiene como consecuencia el hecho de la crisis que estamos viviendo hoy, que además está profundizada en estos últimos 2 años como consecuencia de una serie de políticas públicas en el área económica erráticas, o que simplemente generan anuncios que no terminan de anunciar nada hasta ahora, que al fin tenemos algún tipo, pareciera, de claridad en relación a la política que se desarrolla en el sistema de control cambiario. Es muy interesante lo que dices, sobre todo porque eres un hombre que viene de ser un ferviente partidario del presidente Chávez y de sus políticas, pero aparentemente no estás de acuerdo con las últimas políticas económicas como señalas. Ahora bien, pensemos en las soluciones. ¿Cómo se revierte la falta de dólares y cómo se produce el aumento de la productividad del país, que es algo que se ha lesionado en los últimos años? ¿Cuál es la salida? Sí, José Manuel, nosotros de Marea Socialista hemos formulado una serie de propuestas que pasan desde lo político hasta lo económico, y voy a pretender enumerarlo rápidamente porque sé que tenemos un asunto de tiempo limitado. Primero, nosotros le estamos proponiendo al gobierno que haga específicamente al presidente Maduro, que destituya todo su gabinete de ministros para que demuestre al pueblo venezolano fe en función y voluntad en función de dar un verdadero cambio, una verdadera transformación en su orientación política. Lo otro es definitivamente someter a una consulta y a un debate público una serie de medidas económicas, como lo son, por ejemplo, la convocatoria a una auditoría pública ciudadana
que permita, entre otras cosas, en el hueco fiscal, en el hueco presupuestario que existe en este momento, lograr que por lo menos el 5% de esta fuga de capital sea repatriado para poder generar entonces la satisfacción de las necesidades que en este momento tiene Venezuela, porque la mayor escasez en Venezuela en este momento es de divisas como consecuencia de la caída del precio del barril de petróleo. Lo otro es un cese negociado pago de la deuda por durante un año, que permita tener una liquidez de más de 10.000 millones de dólares que somos destinados este año para pagar la deuda externa, y eso permite entonces también tapar lo que es el bache que genera la crisis en este momento de la caída del precio del barril de petróleo. Por otra parte, rápidamente, una necesaria protección a la producción nacional contra las importaciones. O sea, se ha en este momento proliferado la política de importar sin medir los impactos que generan el hecho de no estimular la producción nacional y no protegerla ante la competencia desleal de una importación de productos a 6.30 bolívares el dólar. Además, también una necesidad de establecimiento de reglas claras para el sector privado en función de una delimitación de en dónde pueden desarrollar y en dónde pueden invertir, pero fundamentalmente un estímulo al sector productivo comunal y al control obrero que sea de verdad. En Venezuela no ha habido un solo caso de control obrero, todo pasa al control del Estado y generalmente del sector militar. Lo otro es la necesidad del monopolio del comercio exterior de algunos rubros básicos que necesitamos garantizar para suministrar y acabar con las colas que existen en este momento. Y por último, la activación del aparato productivo venezolano como consecuencia de la inversión de este dinero capturado como consecuencia del cese del pago de la deuda y la posibilidad de la repatriación de capital. Nicmer, ¿se necesita el consenso con los empresarios y la oposición para llevar adelante estas medidas económicas que señalas? Se necesita el consenso a partir de la legitimación de medidas como esta, y por eso es que al principio he comentado que es necesaria una convocatoria transparente a una consulta pública y un debate público real, que incluso si requiere de la necesidad de un referéndum o la formulación de una serie de leyes que sean refrendadas popularmente para una auditoría pública, para el cese del pago de la deuda y otras medidas que son de emergencia ante la crisis que estamos viviendo en este momento, pues se haga fundamentalmente más que con la negociación de los sectores privados, que sea realmente con el pueblo en general, en donde ellos por supuesto son parte del pueblo y pueden estar incluidos. Hoy, lo que se decretó hoy como el tercer indicador de lo que es la tasa cambiaria en Venezuela, que es a 170 bolívares por dólar, y reconociendo el dólar paralelo y reconociendo lo que era la guerra contra el Dollar Today, que era un portal que estaba demarcando la cifra de mercado paralelo, lo que termina siendo es una evidencia de una negociación con sectores privados que fueron públicos además, y que incluso el sector de Fedecámaras se alegra por este tipo de medidas, pero no fue consultada con la mayoría del pueblo venezolano, y eso es lo que reclama el pueblo en función precisamente de la nostalgia que produce el hecho de que el presidente Chávez realmente tenía la política de la consulta permanente al pueblo venezolano por diversos mecanismos, y hoy las medidas económicas lamentablemente no están siendo consultadas al pueblo venezolano, sino solamente al sector privado, a la banca, de hecho. Nick, es muy interesante todo lo que nos has dicho, es una perspectiva que tienes tú y que existe dentro del chavismo en Venezuela, dentro de la gente que es afín a esa corriente ideológica, pero que hoy día está, como tú, desmarcada de la posición y de las políticas económicas del gobierno de Venezuela. Nosotros, como siempre, hemos tenido hoy día a Nicmer, que está un tanto desmarcado de esas posturas. Invitamos al gobierno venezolano a que vengan acá a CNN Dinero y podamos conversar sobre la economía del país. Gracias, Nicmer Evans, politólogo y experto en planificación. Muchísimas gracias, José Manuel. Por favor, no, gracias a ti.